La elección de un nuevo presidente en la Argentina se da en un contexto bastante particular en el plano internacional, con las principales plazas devaluando y un productor agropecuario con una rentabilidad bastante complicada. Para poder analizar esta situación en profundidad, no solo en el mercado local, sino también internacional, entrevistamos a continuación a un especialista como el doctor Raúl Fuentes Rossi, quien aconseja a los productores mejorar los balances y la gestión en sus empresas sin disminuir la inversión en tecnología para lograr rentabilidad. Y eso puede ser la diferencia entre colapsar o seguir en el juego. Además del yuan chino, la devaluación de otras monedas importantes ha generado un cimbronazo en las economías del mundo que obliga a barajar y dar de nuevo. El doctor Raúl Fuentes Rossi describe en qué situación económica internacional y local se harán las próximas elecciones presidenciales. En general uno analiza, y cuando está analizando al sector agropecuario está mirando la caída de los precios, que no es una caída reciente, ya viene desde hace un año por arriba del 30%. Lo que, además de la caída de las materias primas, lo que está ocurriendo en el mundo ahora es un rebalanceo de monedas. Solamente voy a poner un ejemplo, y de ahí saquen todas las conclusiones, sobre todo quienes nos estén viendo. México, en términos de este año, ha devaluado su moneda más del 50%. Brasil, todo el mundo lo conoce, es más visible, más del 30% en este periodo, ya venía de antes. Chile estaba menos, Perú está haciendo, Colombia por arriba del 30%, hasta Uruguay. También le tocó a China y ha generado toda esta suerte de conflicto. Esto significa que ha cambiado sustancialmente el horizonte proyectable. Si yo estaba viendo una situación como político de tomar la gestión a partir del 10 de diciembre con una situación de monedas como la que había hace 2 o 3 meses atrás, hoy ha cambiado sustancialmente. Este horizonte hace proyectable una situación de bajos precios, que no son bajos, son moderados. Bajos eran los de la década del 90, con una soja entre 170 y 240. Cuando llegaba a 220 parecía una barbaridad, y ahora estamos por arriba de 300 y algo. Este horizonte es un horizonte que se proyecta en el 2016 y posiblemente en el 2017. Y en base a la situación económica que está relatando, ¿cuáles son las acciones que deberá tomar el próximo gobierno y que tendrá que tener en cuenta el productor agropecuario? Los políticos o los candidatos, alguno está planteando una corrección del tipo de cambio más rápida y otro supuestamente, porque hay que sacar supuestos, porque nadie explica puntualmente, uno saca conclusiones, y otro lo está haciendo más lentamente. Yo le diría a los productores agropecuarios que estén alertas sobre el tema convergencia en el tiempo, porque me parece que en estas condiciones esa posibilidad de convergencia gradual en el tiempo se hace muy difícil, aun cuando se diga que eso va a ser así. Y es una reflexión para el propio productor agropecuario. También es una reflexión si alguien tiene endeudamiento en dólares comerciales. Es más o menos decir lo siguiente, que si hace 2 meses estimaba que debía hacerse un ajuste en el tipo de cambio por atraso implícito de X, hoy es X como mínimo por 1.2. Esto significa que lo tengo que incrementar en un 20%. Esto es decir, señores productores, generadores de productos transables o que se vendan en el mundo cambió y no es un cambio circunstancial. Es un cambio que nos va a acompañar. Nadie está planteando pánicos. El ciclo de la abundancia, que yo creo que en algún momento lo usaba una expresión de la abundancia corruptora, se terminó. Hoy hemos pasado de esa abundancia a lo que habitualmente es el proceso de escasez y el sinceramiento de las variables en el tiempo que pueda hacer el gobierno que venga, según su definición política y económica, va a depender o va a cambiar o ha cambiado ya mucho en función de lo que acabo de decir. Fuentes Rossi opina sobre las consecuencias de no sumarse a lo que llama rebalanceo de monedas. Yo a esto le llamo el rebalanceo de monedas. Usted no puede eludirlo durante un tiempo, pero no lo puede dejar de ordenar en el tiempo. ¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo? Es la pérdida de competitividad.
tendría que hacer una mejora de competitividad en el resto muy fuerte para no generar la necesidad del ajuste en vía de un Estado facilitador. El Estado tiene mucho para hacer. En el agro, por ejemplo, tiene 3 factores que lo afectan, que le quitan poder de compra interno. Uno es el atraso cambiario según cada uno lo pueda interpretar. El segundo es el cepo regulatorio. Y el tercero es las retenciones o la política fiscal en general. Fíjese cuántas cosas puedo hacer sin tocar el tipo de cambio, para que nadie se engañe, y sobre todo si algún político sigue pensando que el tipo de cambio es lo único que tengo que tener. No, mire, el tipo de cambio será la última variable que usted tiene que definir el día que haya definido el resto. No hay que olvidarse que hoy el gasto público está concentrado en gasto primario. En las épocas anteriores, en la década del 90 hasta el 2000, el gasto financiero, el rubro finanzas, pagos de intereses, era un factor muy fuerte. Hoy el grueso es salarios, jubilaciones, bienes y servicios no personales, que ha crecido por algo, pero fundamentalmente lo que se llama transferencias del sector privado, es todos los sistemas de subsidio. Y si usted tiene una política fiscal que necesita de las retenciones, usted está definiendo un tipo de cambio efectivo para el sector agropecuario más bajo. Si usted libera retención, usted necesita menos tipo de cambio. ¿Se puede llegar a destacar la importancia económica y sobre todo social a nivel país que tiene el sector agropecuario en este contexto económico? Si la tierra de nuestra pampa húmeda no tuviera la productividad que genera el agro de la Argentina, transformándose en uno de los sectores más competitivos, de poco serviría. En cambio hoy, en general, se vive fundamentalmente una parte importante de nuestras exportaciones y la actividad del agro de esa actividad del sector agropecuario. ¿Por qué es importante? Es que la clase política o los sectores políticos aprecien que el agro es arraigo, que el agro es estabilizador social, que el agro bien administrado políticamente en el sentido no privadamente, sino en una relación sector público-sector privado, evitaría que gran parte de la sociedad argentina o sectores de la sociedad argentina tengan que emigrar al Gran Buenos Aires, al Gran Rosario, al Gran Córdoba, y eso lo da un desarrollo que en otros países se tiene muy bien claro. En otros países se subsidia el agro para evitar esta traslación. Acá permitimos la traslación y después salimos a subsidiar a los que están ahí. La clase política se tiene que dar cuenta que ya no tenemos a un agro con ese nivel de capacidad de pago. Y eso lo tiene el país. Y esa es una realidad y la tiene el interior. ¿Y esto es dramático? No, no, no. Esto significa que el agro debe ajustar a esa realidad. ¿Por qué? Porque esta es una realidad que nos va a acompañar posiblemente mínimo 2 años, de aquí al 2017. Según datos de YPF, con el desarrollo del 15% de vaca muerta, podría cubrirse el déficit energético del país. Si bien lo considera una posibilidad, el consultor cree que habrá que esperar. Hasta hace un tiempo había una posibilidad muy interesante, que era la aparición de vaca muerta. Vaca muerta, la minería, el litio, todo eso que sigue siendo parte de lo que llamaríamos la riqueza de la Argentina. Para que la Argentina sea rica, no solamente tenemos que tener la foto de esto, sino extraerlo. Pero vaca muerta desapareció. No, ahora se ralentizó. Yo uso la expresión, hemos pasado de vaca muerta a ternera muerta. La ternera requiere tiempo para ser vaca. Vaca muerta requiere tiempo para explicitarse. El litio requiere tiempo para que el mundo vuelva a demandar en la situación anterior. ¿Es pavoroso esto? ¿Es preocupante? No. Pero fíjese que todo esto está ocurriendo en el mismo momento que estamos hablando de que hay un gobierno que se va. Y todo gobierno nuevo genera la ilusión del reinicio, esta idea de que tiene que haber un shock de confianza, etcétera, de mayor certidumbre, ese periodo de gracia que le damos al que llega, que no dura toda la vida. Y el 2016, primer semestre, es central para evaluar cómo le va a uno u otro. Y el que no aprecie la realidad cuando no es atendida se venga.
El doctor Fuentes Rossi analiza el proceso inflacionario argentino como punta del iceberg de otros indicadores económicos que habría que corregir. Todo el mundo dice hay que resolver el problema de la inflación, y la inflación, como bien lo dijo usted, es simplemente la temperatura. Cuando uno tiene fiebre, el problema no es la fiebre, sino la infección. Primera cosa es parte de lo que hablamos, el nivel de gasto público. El segundo, cómo administro ese gasto, esa reducción del gasto o la política fiscal para dar cobertura desde el punto de vista fiscal a esto. Y hay un tercer factor que creo que el gobierno que venga lo va a usar, y es que la Argentina ha estado ajena a los mercados internacionales de crédito. Me parece que eso va a ser otra tarea, que en el caso de Macri tal vez sea más fácil porque no tiene la propuesta política que ha tenido este gobierno. En cambio, Scioli le va a ser más difícil. No es que no lo vaya a hacer, posiblemente le lleve más tiempo porque hay una postura histórica y yo no creo que Scioli cambie la postura de lo que ellos han llamado el modelo. Por lo tanto, esto lleva más tiempo. La inserción en el mundo, la resolución del tema cambiario, la resolución del tema cepo, que todo el mundo piensa que es mañana, todo eso requiere. Yo no puedo decir mañana levanto el cepo y no sé a cuánto se hay. Y la primera que yo le diría es, si fuera el presidente y alguno de ustedes fuera el ministro de Economía, le diría cuántas reservas libres tengo disponibles, porque esto tiene que ver a los fines de ver el tema inflacionario. Todo esto ataca o ordena la fiebre. En la medida que yo voy logrando ordenar lo fiscal, lo monetario, la inserción externa, el flujo de divisas, la inversión o el crédito externo, ambos me pueden atemperar el proceso de convergencia en el tiempo. Yo diría que es central para eso la palabra confianza. El gobierno que viene, sea quien sea, cualquiera de los tres que están en la punta hoy, va a requerir dar certidumbre, previsibilidad y confianza. Y ahora, si pensamos a futuro, ¿cómo impacta económica y financieramente la falta de gestión y sobre todo de confianza? Si usted no da confianza a la inversión le pide una tasa más alta de renta, ya sea para remitir utilidades o tasa de interés. Si usted quiere bajar eso, porque es un costo que es como si fuera un costo fiscal que está pagando por su conducta histórica. Si usted quiere mejorar esa conducta histórica, que la Argentina lo podría hacer perfectamente, este no es un país con problemas económicos, no, este es un país con problemas políticos y de gestión de la cosa pública. Es un país para tener un tipo de cambio, yo diría un peso muy fuerte. Este es el problema. El día que la Argentina opere con agro a pleno, con el resto de los sectores donde tiene la oportunidad de poder haber, yo diría, la Argentina obvia. Esto significa la Argentina que debiera ser, no es una Argentina de tipo de cambio alto, diría es una Argentina de peso fuerte. Esto asusta a los industriales, porque dicen, pero entonces, ¿cómo nosotros operamos en un contexto de esa naturaleza? Bueno, esto es armonizar los distintos sectores. En ese proceso, posiblemente ordenarlo en esa dirección lleve varios años. Lo peor que le puede pasar a la Argentina es que tenga falsos amaneceres. Yo cuando miro los equipos que rodean a cada uno de los presidenciables, escucho lo que dicen ellos, pero miro la calidad, no la calidad técnica, yo le llamaría la calidad técnica, seguramente no va a estar en duda de nadie, es su experiencia, si se tiene farol y esquina. Volvemos al concepto, la biblioteca me permite todo, la realidad me limita. Para los tiempos que vienen, el ajuste de la empresa agropecuaria es ineludible. El consultor explica dónde y cómo tienen que ajustar las pymes del sector. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pasa un poco con mi estudio. La caja de la empresa y el presupuesto familiar muchas veces se entrelazan. Y muchas veces le echamos la culpa a la empresa del costo familiar.
Acá es muy importante el acompañamiento de la mujer en este proceso. Ajuste va a haber que hacer, porque de alguna manera el nivel de actividad ha caído hace tiempo en la Argentina. No podemos decir que estamos en recesión, pero estamos ahí. Ahora, si digo esto automáticamente, digo, yo tengo que ajustar a esa realidad mi presupuesto familiar y mi presupuesto de la empresa, lo cual no significa que yo deje de invertir en todo aquello que me mejore la productividad, porque la productividad es lo que me permite sobrevivir cuando otros puedan no hacerlo. El productor hoy tiene un escenario externo que lo golpea con menores precios. Hoy el agro tiene esta circunstancia que usted mismo dijo en medio de la cosecha más importante de la historia. Entonces significa que hay una serie de desajustes muy fuertes. ¿Qué le pasó al agro? Que el agro tuvo los precios nuevos con los costos viejos que eran altos y siguen siendo altos. Aquí hay un proceso de ajuste de precio de todo el sector insumo, aunque los combustibles que siguen subiendo a contrapelo de los precios internacionales que necesitan también que se ajusten a esta nueva realidad. De allí que tengan los proveedores de insumos tantas dificultades de operar porque el sector no demanda, porque tiene una expectativa de gran preocupación en esta convergencia, no le cierran los números. Eso es sector externo, los costos que tendrán que ajustarse, los costos propios que debo ajustar, y también el sector público, ya sea por ajuste de los tres factores, el cepo regulatorio, la política fiscal y el tipo de cambio. Yo voy a ser optimista en esto último, no en los precios. Voy a ser optimista en esto. Todo tiempo futuro, en ese sentido, será mejor. ¿Con ambos es igual? No, seguramente no. Con uno irán más rápido, con otros irán más lento, con algunos la convergencia se hará en tiempos distintos, algunos sabrán administrar este proceso, alguno tendrá una palabra clave que quiero que quede como referencia. El éxito del 2016 reside en la palabra gobernabilidad para cualquiera de ambos, o para los tres, para no dejar. Gobernabilidad es lo que dijimos, ¿no? Esa mezcla de habilidades, de talento, de poder político, de tener un buen equipo, de generar una nueva cultura, de generar ese shock de credibilidad. La credibilidad no tiene costo. Según Fuentes Rossi, una buena administración será clave para mantener a la empresa dentro del negocio. Aunque haya ajustes de política cambiaria, etcétera, etcétera, si no se ordena todo esto, hace muy difícil que el productor tome decisiones en el corto plazo, y él necesita tomar decisiones. Yo en ese sentido digo que hay que tomar siempre decisiones y el límite nunca es poner la estabilidad de la empresa. No soy negativo. Yo creo que el productor va a tener que administrar lo que está viviendo casi todo, pero más él, porque él viene en una etapa de exceso de los recursos y ahora se encuentra con esta realidad. Necesita que haya un Estado que ajuste a esta realidad, que todavía no lo ha hecho. Ese ajuste del lado de la presión fiscal no la veo inmediata. Eso va a llevar tiempo, puede ser que algunos lo hagan más rápido. Me parece que hay que estar muy alerta, muy atento en este periodo, porque los actores podrán ir ajustando sus decisiones, más rápidas, mejor o peor. Esencial a futuro, ¿qué plan tienen para resolver los problemas de stock? La herencia no es fácil de administrar. Creo que la moderación y la racionalidad y simplemente restablecer lo obvio en la Argentina, en un país estructuralmente rico. El principal problema de la Argentina, de alguna manera, la gran deuda de la Argentina es lo que pudimos ser y no somos.